Hola, ¿cómo están? Bueno, quería hacerles una devolución de lo de la primera clase de Álgebra 1. Ya está, tengo corregido casi todos los trabajos. Y bueno, y quería hacer una devolución de algunas cosas que yo observé. Por ejemplo, quería arrancar, bueno, si recuerdan la primer tanda de ejercicios, lo que se pedía era básicamente decir si una oración era proposición o no. Por ejemplo, si yo tengo algo como que me dice la luna es blanca, en un caso así, directamente lo que podemos decir es que esto es oración, es proposición, ya que está en carácter declarativo o afirmativo. Eso es un poco lo que había que contestar. Si bien los ejemplos que aparecían en el libro no eran muy precisos con cuál era la forma de justificar, esta sería la forma de justificar correcta. Y después, bueno, el valor, después más adelante se pedía el valor de verdad. En este caso es muy difícil precisar el valor de verdad. Van a ver que en muchos casos pasa eso. Es muy difícil decir cuál es el valor de verdad, a menos que uno tenga una información extra. Lo de la luna blanca es muy relativo, ¿no? No sé, podría ser verdad, podría ser no, bueno, pero bueno. Lo importante es que es proposición. ¿Por qué? Porque está en carácter afirmativo y declarativo. Y sabemos que si es verdadero, no puede ser, ¿sí? Si es verdadero que la luna sea blanca, no puede ocurrir que también sea al mismo tiempo falsa. Eso sería lo correcto a partir de la definición justamente de lo que es una proposición, que es una oración que está en carácter declarativo o afirmativo. Declarativo o afirmativo son lo mismo, algunos es como que se habían confundido eso, como que eran dos cosas diferentes, no. Declarativo y afirmativo son lo mismo, y es una de las condiciones para hacer proposición. La otra es que uno esté en condiciones de dar su valor, que uno pueda decir que el valor de verdad es uno solo. Eso es lo importante, no importa si es verdadero o es falsa, ¿sí? Lo importante es que tenga uno solo. En ese sentido pasó, bueno, en otros casos, por ejemplo, la matemática es importante. Este era el ejercicio 6 del 1.1, la primera tanda de ejercicios. Esta es una proposición también, por la misma razón que la anterior, ¿sí? Más allá de que si la matemática es importante, muchos dijeron sí, es proposición porque claramente es una ciencia que es importante para todo. Y algunos dicen, bueno, para otros no puede ser importante la ciencia. Ahora, lo que hay que tener claro es que no importa si es verdadero o es falso esto. Lo importante es que es primero proposición, ¿sí? Eso es lo importante y eso es lo que uno tiene que contestar. ¿Es proposición por qué? Porque está en carácter declarativo y afirmativo y podemos decir que puede tomar un solo valor de verdad. ¿Sí? Más allá, no podríamos decir si después de que es proposición no podríamos decir exactamente es verdadero o es falso. ¿Sí? Pero lo importante es que es proposición. Algunos dijeron sí es proposición, pero basándose en si es proposición o no es proposición a partir del hecho de si esto es verdad o no. Y eso no es correcto. O sea, primero yo tengo que contestar si es proposición. O sea, si esa oración efectivamente está en carácter afirmativo y declarativo y tiene un solo valor de verdad. Nada más, ¿sí? También quería referirme a otros ejercicios. Otro que también como que trajo muchas complicaciones fue el ejercicio 3 de esa primera tanda de ejercicios. Lo que decía era, si la Tierra es plana, entonces 2 más 2 es 4. Muchos dijeron, esto no es proposición porque esta primera parte, que es la primera,
que en sí es una proposición, o sea, decir la Tierra es plana es una proposición porque está en carácter declarativo y afirmativo y puede tener un solo valor de verdad. Y que uno en general puede decir eso es falso, más allá de las creencias de algunos pocos seres humanos en el mundo que sí, que son lo que se conoce como terraplanistas, bueno, pero ese es otro tema, pero bueno, en general por la ciencia está aceptado de que la Tierra no es plana, ¿sí? Por lo tanto, si la Tierra no es plana, ¿sí? Si eso es verdadero, entonces esto es necesariamente falso. Ahora, el hecho de que esto sea falso o no me dice que no sea proposición, que es una confusión que surge muchas veces, ¿sí? Esta, entonces, es una proposición. ¿Por qué? Por la misma razón que las anteriores. Está en carácter afirmativo y declarativo y puede tomar un solo valor de verdad. Después, más adelante, voy a volver a este ejemplo, porque viendo un poco lo que se ve en la clase 2, esta proposición tiene la estructura de una condicional. O sea, una proposición compuesta que se arma a partir de dos proposiciones y donde se utiliza el conectivo lógico condicional, que es lo que vimos en la clase 2. ¿Sí? Bien. Y bueno, y quería también apuntarles eso, ¿sí? Porque muchas veces uno puede decir, muchas veces va a pasar que se van a encontrar con cosas que no pueden decir su valor de verdad. Pero eso es un aspecto secundario, o sea, no podían decirlo con exactitud. Por ejemplo, algunos, en el caso de el presidente de República Dominicana es Julio César, uno de los ejemplos. Más allá de que es verdad, que algunos pusieron es verdad o no, eso es proposición porque está en carácter declarativo. En general, eso después se toma como falso, pero bueno, es muy ambiguo el lenguaje coloquial, ¿no? Si uno dice Julio César es el presidente, voy a cambiar el país, de Argentina, por ejemplo. Primero tenemos que, esto es una proposición, ¿sí? Fíjense, no está en carácter afirmativo declarativo, ¿sí? ¿Sí? Y podemos decir que su valor de verdad es exactamente uno solo. La mayoría puede decir, como en el ejemplo similar que aparecía dentro de los ejercicios, que esto es falso. Porque en general se atribuye que Julio César fue un emperador romano, ¿sí? Por lo tanto no es contemporáneo en ninguno de los países modernos que tenemos en la actualidad, ¿sí? Por lo tanto no pudo haber sido presidente. Si uno toma como Julio César ese personaje histórico de la época de los romanos, ¿no? Puede decir Julio César, no sé. Capaz que hubo un presidente que tenía de nombre Julio César y entonces bueno decir, no, es verdad eso, ¿sí? O lo hubo, ¿sí? Igual eso no importa. Y después, bueno, en general eso fue lo que faltó en el caso de las proposiciones. En el caso de las no proposiciones, también en algunos casos, muchos lo justificaron muy bien, pero algunos no terminaban de dar la justificación. Por ejemplo, supongamos que tenemos la siguiente proposición. Hoy es martes, ¿sí? Fíjense en que esto no es una proposición. ¿Por qué? Porque no cumple con una condición. No está en carácter afirmativo declarativo. Y de hecho está en un carácter, digamos, interrogativo, ¿sí? De pregunta. Muchos lo justificaron y otros no pusieron directamente nada. Pero hay que poner por qué. O sea, en ese ejercicio no simplemente se pedía decir es proposición o no es proposición. En matemática en general todo lo que respondemos lo tenemos que justificar, ¿sí? Fíjense en que si yo sacara estos signos de interrogación y me quedara la expresión hoy es martes, esto es una afirmación, ¿sí? Esto claramente está en carácter afirmativo y ahí sí sería proposición. Y por último me quería referir a ese tipo de oraciones donde aparece alguna variable. Muchos lo contestaron correctamente.
Pero creo que también se vio mucho esto de pensar que depende de la veracidad o no de la oración en sí. Por ejemplo, si yo tengo, por poner algo similar a lo que apareció en los ejercicios, un ejemplo. X es un número entero tal que x cuadrado es igual a 2, ¿sí? X cuadrado igual a 2. Esto es una proposición. Primero, ¿por qué? Porque esto está en carácter declarativo, ¿sí? Y después, otra de las cuestiones importantes es que x no es una variable desconocida, porque podría estar en carácter declarativo o afirmativo, pero podríamos no tener idea de quién es x. Pero acá me está diciendo que es un entero. Ahora, esto es una proposición, ¿sí? Por estar en carácter declarativo, y podríamos, así como complemento, decir y x no es una variable desconocida. O sea, tenemos idea de quién es x. ¿Sí? Bien. Bueno, si escuchan algo de fondo es mi hijo que me está llamando. Pero bueno, como nos pasa a todos, tenemos que trabajar en casa y a veces nos pasan estas cosas. Ahora, esto es una proposición. Ahora, si yo escribiera simplemente x cuadrado es igual a 2, esto no es proposición. ¿Por qué? Porque si bien está en carácter declarativo, no tenemos idea de quién es x. ¿Sí? Y ahora, el hecho de ser proposición o no, no depende de si lo que me están afirmando es verdadero o no. ¿Sí? Y fijémonos, ya que estamos, como hicieron en el ejercicio similar que aparecía dentro de esa primera tanda de ejercicios, como hicieron bien algunos, resolvieron la ecuación y la resolución de esa ecuación en el primer caso, o sea, donde yo digo que x es un número entero que resuelve esa ecuación, x cuadrado igual a 2, es un entero, ahí yo tengo que resolverla para ver si efectivamente, simplemente para ver, como tengo una idea de quién es x, me está diciendo quién es x, simplemente resuelvo la ecuación como para ver el valor de verdad, que era otra de las preguntas, ¿sí? Era otra de las cosas que se preguntaba en el caso de ser proposición, porque en el caso de ser proposición, o sea que ahí yo estaría en condiciones de dar un valor de verdad, y solo uno, ¿no? Claramente, que es lo que me dice la definición también de proposición, ¿no? Y fíjense en que ahí muchos resolvieron, ahí aplico raíz a ambos miembros. Raíz de x cuadrados, eso es valor absoluto de x, esto es raíz de 2. Y ahí las dos posibilidades son raíz de 2 o x igual a menos raíz de 2. Ninguno de estos dos números es entero. O sea que en este ejemplo, ¿sí? La proposición x es el número entero tal que x cuadrado igual a 2 es falsa. La del ejercicio propuesto era verdadera, ¿sí? Bueno, todo esto referido a lo que se observó en general en el ejemplo 1. Por ahí lo que después en la segunda parte en general anduvo bien, por ahí hubo confusiones, por ejemplo, en cierta manera con los símbolos, en general se manejaron bien, pero por ahí hubo alguna confusión. En el ejercicio 21 y 22, por ejemplo, se pedía las tablas. Realmente se pedía las tablas. Y en el 31 y 32 se pedían casos particulares, o sea, algunos casos particulares de la tabla. Ahora yo voy a aclarar bien, también pensando, voy a mostrar un ejemplo donde voy a mostrar bien lo que significa hacer la tabla de verdad, o sea, completa, y lo que sería un caso particular, con algo que nos va a ayudar mucho de cara a lo que es la segunda clase, que era la otra idea de este video, darles alguna ayuda para la clase 2, porque la mayoría, bueno,
que muchos están todavía resolviendo esa segunda clase, los ejercicios de esa segunda clase, y quería darles una ayuda de eso. Y lo que vamos a hacer es también volver al ejemplo 3, a ese famoso de si la Tierra es plana, entonces 2 más 2 es igual a 4. Quiero volver a ese ejemplo, porque lo que nos falta, y eso fue lo que faltó, muy pocos pudieron dar el valor de verdad. Eso era bastante difícil, de hecho, con las herramientas que tenían en la primera clase. Sabiendo lo de la clase 2 y sabiendo cómo trabaja esa proposición compuesta llamada condicional, porque utiliza el conectivo condicional, conectivo lógico condicional, ahí era más sencillo. Fíjense en que, poniendo como ejemplo eso, en una condicional tiene esta forma, ¿no? P, entonces Q, P es el antecedente, el que está antes, Q el consecuente, y su tabla de verdad, fíjense, esta podemos decir que es una proposición compuesta que depende de dos proposiciones simples, que son P y Q. Y fíjense en que P y Q, en su tabla de verdad, si la tengo que hacer completa, que es lo que se pedía, justamente lo que yo les decía recién en los ejercicios 31 y 32, con los otros conectivos más simples, I y O, o sea, con la conjuntiva y con la disyuntiva inclusiva, respectivamente. Fíjense en la tabla de verdad, que está en el libro, eso no lo tenían que resolver. Fíjense en que todas las... Simplemente lo quiero poner como ejemplo de cómo es una tabla en general con dos proposiciones simples. Acá todas las posibilidades son en general, verdadero, verdadero, la primera verdadera, la segunda falsa, la primera falsa, la segunda verdadera y las dos falsas. Fíjense en que la característica, lo dice el libro, de esta proposición es que en el único caso que esta proposición compuesta va a dar falso es en la segunda fila. Fíjense acá de las condiciones. O sea, cuando P el antecedente es verdadero y Q el consecuente es falso. Es el único caso donde va a ser falso. En todos los otros es verdadero. ¿Sí? ¿Por qué quería referirme a esta, entre otras cosas? Primero, para afirmar que si yo tengo una proposición compuesta que depende de dos proposiciones simples como estas P y Q, la cantidad de filas que tengo en mi tabla de verdad son 4. Y después fíjense en que ahora, volviendo al ejemplo 3, al ejemplo del ejercicio 3, de la primera tanda de ejercicios del 1.1, ese famoso de si la Tierra es plana, entonces 2 más 2 es 4, fíjense en que eso tiene una estructura condicional. Porque digo, sí, la Tierra es plana. Entonces, 2 más 2 es 4. Esta primera parte podríamos decir que es P. P sería la Tierra es plana. Q sería lo que viene después del entonces. 2 más 2 es 4. Ambas son proposiciones porque están en carácter declarativo y podemos dar un solo valor de verdad. Ahora, en este caso, justamente como les decía antes, bajo lo que uno toma como un conocimiento general, la Tierra es P es falso. O sea, el valor de verdad de P podemos decir que es falso. Y Q es verdadero. Entonces, en este caso podemos decir que P entonces Q es verdadero. ¿Por qué? Porque tomamos la tercera fila de la tabla de verdad esta que hice anteriormente. ¿Qué eso era lo que se pedía en el ejercicio 31 y 32? En general la mayoría lo hizo, pero algunos se confundieron y no entendían bien lo que tenían que hacer. O sea, en ese caso tenían que ir a la fila correspondiente, en este caso que correspondiera a los valores de verdad del antecedente y del consecuente, ¿sí? Del antecedente y del consecuente, y ahí dar el valor de verdad de la proposición compuesta, en este caso P entonces Q. Por ahí, repito, no tenían todas las herramientas, era muy difícil darlo de una al valor de verdad en los ejercicios que eran exclusivamente de la clase 1, ¿sí? Con el resto de los conocimientos sí se podía dar, con los conocimientos de la clase 2 referidos a la condicional, sí se podía dar un valor de verdad con mayor precisión, ¿sí? Bien,
Y para terminar, para ir terminando, les quería mostrar un ejemplo de una, justamente de una proposición compuesta, pero que depende de tres proposiciones simples. Por ejemplo, supónganse que tienen esta proposición. P, el O exclusivo, o sea, fíjense en este caso, acá digo o P o R si solo si Q. ¿Sí? Fíjense en que eso va a hacer que mi tabla de verdad ahora, como tenían algunos ejemplos, pero lo repito acá, mi tabla de verdad va a ser más larga que las tablas de verdad que tenían los ejercicios de la clase 1. Esto ya sería para la clase 2. Porque ahora aparece una tercera columna de proposiciones simples. Ahora tengo P, Q y R. Ahora, una forma para armar... Acá es muy importante armar bien todas las combinaciones posibles. En este caso son 8. Porque siempre el número de filas de mi tabla de verdad es 2 elevado a un n, que podríamos decir n es la cantidad de proposiciones simples que intervienen en mi proposición compuesta. En este caso son 3, o sea que voy a tener 8 filas. O sea, eso significa que voy a tener 8 combinaciones diferentes de los valores de verdad de P, Q y R. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es una forma simple de construir esas 8 combinaciones? Teniendo una idea de cómo son las combinaciones de la tabla de valores cuando yo tengo dos proposiciones simples dentro de una proposición compuesta, o sea, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso, lo que voy a hacer es sumarle a esas 4 combinaciones, sumarle un mismo valor de verdad de la tercera proposición simple que ahora aparece, que es R. Por ejemplo, todos verdaderos. Y para las últimas 4 filas de mi tabla de verdad, lo que voy a hacer es repetir esto, los valores de verdad de la tabla, de las tablas de valores con 2 proposiciones simples, o sea, esto que está acá, verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Ahí aparecen las últimas 4 filas, completando 8 filas, o sea, 2 a la 3, 8 filas. Y ahora lo que voy a hacer es, a R en las primeras 4 filas le di valor verdadero, en las siguientes 4 filas le doy valor falso. Con esto nos aseguramos que cada una de estas combinaciones es diferente. No hay ninguna repetición de ninguna combinación. ¿Sí? Después vean, hay diferentes formas de encararlo. Y bueno, y después, recuerdo algunas cosas de estas cuestiones. Acuérdense que esto es un cálculo, ¿sí? ¿Qué me va a dictar cuáles son las siguientes columnas? Y como siempre, como cuando yo tenía números, voy a hacer esta cuenta entre proposiciones, entre oraciones que están en carácter afirmativo y declarativo y de las cuales les puedo dar un único valor de verdad. ¿Qué vamos a hacer? Primero resolver lo que está entre paréntesis. Por ejemplo, en este caso, R, si, solo, si, Q. Voy a tomar en este caso la segunda y tercera columna y en base a esos valores voy a resolver esto. Acuérdense que el sí, solo, sí va a ser verdadero cuando los dos valores de verdad son iguales. Por ejemplo, en la primera fila, R, sí, solo, sí, Q va a ser verdadero en la primera fila y va a ser falso en la segunda. ¿Por qué? Porque en la primera fila se encuentra con dos valores verdaderos, eso me da verdadero. En la segunda fila, el valor de verdad de esta proposición R, sí, solo, sí, Q va a ser falso. ¿Por qué? Porque Q es falso y R es verdadero. Esta es la primera cuenta que tengo que resolver porque está entre paréntesis. La siguiente cuenta a resolver ya sería la proposición compuesta, el O. O sea que voy a tomar lo que me dice esta cuarta columna y lo que me dice la primera columna. Voy a comparar esos valores. El O exclusivo es exactamente contrario a lo que hace el sí, solo, sí. Porque lo que va a hacer es, ante valores iguales, es falso. Por ejemplo, en este caso, fíjense, P es verdadero y R, sí, solo, sí, Q es verdadero. O sea que el O exclusivo me va a dar falso.
Y en la segunda fila, el P es verdadero y el sí solo sí entre R y Q es falso. Por lo tanto, ahí es verdadero. Porque lo exclusivo me dice eso que uno entiende en el lenguaje coloquial. Si yo te digo o esto, no pueden ser las dos cosas a la vez. Es uno sí y el otro no. ¿Sí? O sea que en ese caso vemos una contraposición entre lo que es el O exclusivo y la bicondicional o sí solo sí, que es tal cual se dice en lenguaje coloquial. Y bueno, una última ayuda a partir de alguna duda que me plantearon algunos. Si yo tengo, muy típico en matemática, ¿no? Si yo tengo una proporción que me dice 5 es mayor o igual a 1, y si a esto decimos que es P, le damos el nombre P 2 puntos, el nombre lo ponemos adelante, 2 puntos, y ahí vendría la elaboración. El no P, la negación de eso, es, fíjense, lo contrario a ser mayor o igual, es ser menor estricto, o sea que no P va a decir 5 menor que 1. Esto porque, bueno, había una desigualdad entre números dentro de las proporciones con las cuales se trabajaba para la segunda clase, para los ejercicios de la segunda clase, y